Entonces, aquí está la 3. ¿Usted tenía duda de dónde traje la 3? Sí. Ok. Esta que tengo aquí, la 2, es la diferencia de los que entran menos los que salen. Sí. Y esta diferencia, yo había dicho desde antes, le había llamado 1 a esa diferencia. Y habíamos visto que esa diferencia, habíamos dicho que esa diferencia era entonces la parcial de ρ con respecto a t por dt por dq1, dq2, dqf, dp1 hasta dpf. Eso lo había visto aquí de esta expresión, ¿verdad? Del desarrollo en Taylor, ¿verdad? Aquí está la explicación por qué esa derivada de ρ con respecto a t, de t, dq1 hasta dpf era los que entran menos los que salen, ¿verdad? Los que entran menos los que salen. Entonces, eso es la explicación, ¿verdad? De dónde, por qué razón es que yo igualo la diferencia de los que entran menos los que salen, que es esta 2, yo la igualo con d ρ en dt, dt, dq1, dpf. Esta es la diferencia de los que entran menos los que salen. Esta que está acá. ¿De acuerdo? Ok, solamente igualé. Esa diferencia que la calculamos, que es la que nos llevó más tiempo a entender, con esta parcial de ρ con respecto a t de t de q1 hasta dpf. ¿Verdad? Esta, ¿verdad? Diferencia de los que entran menos los que salen. Entonces las igualé. Y de ahí lo que hice fue cancelar los diferenciales acá y me quedé con esta expresión que está aquí, que es la 3. Y de ahí aplicamos las ecuaciones de Hamilton, ¿verdad? Para llegar a la 4. Sí, aquí estoy justificando eso. Mire que eso es 0. Creo que les dije. Entonces, de 3 y 4 tenemos nosotros eso que está ahí finalmente, la conclusión esa que está aquí. Esto es un signo menos. Acuérdense que QI es parcial de H con respecto a PI y PI punto es menos parcial de H con respecto a QI. Este resultado es el conocido teorema de Liouville, este que está ahí, que se puede escribir de una manera más compacta. Si ustedes sustituyen QI punto por parcial de H con respecto a PI y PI punto por menos parcial de H con respecto a QI, entonces les quedaría acá los famosos corchetes de Poisson, que son ρ, H, donde los corchetes de Poisson de ρ, H se definen como la suma de igual 1 hasta f de la parcial de ρ con respecto a QI, QI punto, más la parcial de ρ con respecto a PI, PI punto, porque esta QI punto que es, esta es parcial de H con respecto a PI, y esta otra es PI punto es parcial de H negativo, ¿verdad? Parcial de H con respecto a QI. Entonces, eso es exactamente, esta expresión así, son exactamente los corchetes de Poisson de ρ con H, ¿verdad? Entonces, aquí va un signo menos porque tengo cambiada la derivada yo aquí, ¿verdad?
¿verdad? Tengo un signo menos aquí, ¿verdad? Afuera. Estos son los corchetes de Poisson. ¿Verdad? Con el signo menos aquí que lleva la parcial de H con respecto a QI. Es PI punto. Ok, esta es la base, esto que está aquí. Esta es la base. Porque los corchetes de Poisson tienen unas propiedades. Los corchetes de Poisson tienen unas propiedades. Que si ustedes hacen los corchetes de Poisson con una constante, el hamiltoniano con una constante, eso es igual a 0. Si ustedes hacen los corchetes de Poisson de una función del hamiltoniano con el hamiltoniano, eso también da 0. Y si ustedes hacen, entonces la conclusión que tienen es que si rho de rho en dt es igual a 0, entonces son dos posibilidades. Rho es constante o rho es una función de h. Lo que nosotros vamos a tener es entonces situaciones de equilibrio, en los cuales la rho en general no va a depender del tiempo. O sea, no va a haber un flujo, no va a haber salida de puntos en el flujo, si podemos llamarle así generalizado. Entonces, las posibilidades son de que rho sea constante o que rho sea una función del hamiltoniano, la densidad de esa rho. Y esas dos posibilidades entonces que existen es la que da lugar entonces al tipo de ensamble que nosotros vamos a tener. ¿Por qué es importante esto? Porque la termodinámica trata con sistemas en equilibrio y las propiedades macroscópicas de F no deben de cambiar con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que vamos a tener situaciones en las cuales rho no es una función explícita del tiempo. Por lo tanto, de rho en dt va a ser igual a 0. O sea que vamos a tener rho como una función de h o a lo más, o sea, rho como una constante o a lo más rho como una función de h. Y eso nos va a dar los posibles ensambles. Si tenemos ensambles aislados, vamos a estar en el ensamble microcanónico. Si tenemos sistemas cerrados en contacto térmico con una fuente, vamos a tener el ensamble canónico. Y si tenemos sistemas abiertos en contacto térmico con una fuente, vamos a tener el ensamble gran canónico. Entonces, en lo que resta de este curso, nosotros vamos a enfocarnos estrictamente en el ensamble microcanónico. Y todos esos ensambles entonces se ajustan al hecho de que rho va a ser una función de h del hamiltoniano nada más. Entonces, esta es la justificación física que hay detrás de toda esta teoría de ensamble, ¿verdad? La ecuación de Liouville. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, el da 0, sabemos que es constante, ¿verdad? Entonces, sí, mire, cuando da 0, los paréntesis de Poisson son dos posibilidades, que sea constante o que sea función de h. O sea, aquí tenemos las propiedades. Mire, si c, h es igual a 0, entonces c es constante. Pero también f de h, h da 0. O sea que si da 0 los corchetes, entonces o es constante o es función de h. La función f que tengo acá, ¿verdad? Entonces yo tengo, como yo estoy tratando los corchetes de rho y estamos en el equilibrio, sabemos que de rho es dt va a ser 0. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos es que los corchetes de Poisson de rho con h sean 0 o que rho sea una función de h. A lo más, ¿de acuerdo? A lo más. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una conclusión fundamental, ¿verdad? Y se basa en las propiedades de los corchetes. Lo que nosotros estamos imponiendo es que de rho en dt sea 0. Situación que es plausible con situaciones de equilibrio. Entonces, el hecho de imponer de rho en dt igual a 0 nos lleva a la conclusión de que la densidad rho de puntos en el espacio-fase o es constante o a lo más es una función de h, del hamiltoniano. correcto. ¿Correcto? Sí. Jorge. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, esta parte es la que es un poquito más durita, ¿verdad? Esta lección de hoy hay que estudiarla despacio.
Entonces, mañana nos conectaremos a en la sala mía todavía esta semana, ¿verdad? Para seguir viendo material. ¿Ok? Entonces, mañana nos vemos a las 12. A las 12 siempre. Sí, a las 12 siempre, sí. ¿Ok? Está bien. Bueno, entonces, buenas tardes, buenas noches y que descansen. Bueno, gracias. Bueno, Buenas noches. Bueno, buenas noches.